vamos a presentar nuestro proyecto. El proyecto se trata de ciencia de datos aplicada a la red de telecomunicaciones. ¿Sí? ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, nos focalizamos en una red de telecomunicaciones a nivel provincial. La misma, en su gran mayoría, se compone de fibra óptica que conecta toda la provincia, ¿sí? Y para llegar a veces punto a punto necesitamos un tipo de enlace especial que se llama radioenlace para que la conexión sea completa, ¿sí? ¿Para qué nos sirve o cuál es el objetivo de esta red de telecomunicaciones? Bueno, está relacionado con una empresa de energía eléctrica, por lo tanto sirve para teleoperar e interconectar las estaciones, para poder realizar mediciones a distancia y transportar los datos, para servir como soporte de infraestructura al área de TI, para hacer protección del tendido eléctrico bajo cortes, o sea, procedimientos preventivos o por fallas, ¿sí? Y a su vez, como en menor medida, hay una comercialización de las telecomunicaciones a nivel de Internet corporativo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué análisis vamos a realizar? Vamos a tomar los datos de esta infraestructura, de esta red, y vamos a analizar el uso y la capacidad de la misma, ¿sí? Para ver si podemos predecir consumo, uso, saturación, calidad, ¿sí? De la información que transporta. Como premisa en el proyecto nos pusimos algunas preguntas que vamos a tratar de resolver a medida que avanzamos, tanto en el proyecto como en las diferentes materias. ¿Cuáles son estas preguntas? Es ver si podemos predecir o cortes o desperfectos que tenga la red, si podemos predecir su uso en un X tiempo, en adelante, si podemos detectar anomalías o comportamientos sospechosos dentro del tráfico, si podemos ver si el consumo de esta red o del tráfico de esta red varía de acuerdo al día de la semana, de acuerdo al horario en que se está usando, ¿sí? Y en definitiva, si podemos evaluar que los cortes de la red están asociados a alguna de las características que tenemos en el conjunto de datos. Por ende, empezamos con un análisis exploratorio de este dataset. ¿Qué contiene el dataset? Contiene información de 11 equipos de medición distribuidos en toda la provincia. Estos 11 equipos de medición, a su vez, tienen 48 puntos de medición que son aleatorios, no tienen la misma capacidad por más que dependan del mismo equipo. Y a su vez, cada punto de medición tiene mediciones, ¿sí? Mediciones en un día y una hora determinada. En total tenemos unas 61.548 mediciones. Como la red de telecomunicaciones tenía muchas características y era muy amplio su uso, lo que hicimos es tratar solamente la parte macro de la red. La parte macro de la red tiene como las features más importantes, que serían la latencia, o sea, sus tiempos de respuesta, los tiempos de respuesta de la red, la pérdida de paquetes, ¿sí? Que vamos a ver que la pérdida de paquetes prácticamente es nula o reducida, porque si un paquete se pierde entre un punto A y un punto B, se reenvía. El tráfico de entrada, que estaría relacionado con las peticiones, y el tráfico de salida sería la respuesta a estas peticiones. Cuando vimos la distribución de las capacidades de los puntos de medición, detectamos que la mayoría de estos puntos tenían una capacidad máxima o de 1 gigabit o 10 gigabit, ¿sí? En la mayoría de los casos. Este es el mismo gráfico mostrado con otro tipo de distribución. Bueno, a posteriori tomamos y analizamos la feature de latencia, que ya dijimos que los tiempos de respuesta. Hicimos un análisis general del dataset y después hicimos un análisis particular por punto de medición. ¿Qué es lo que nos pasó? Detectamos anomalías en algunos puntos de medición en particular. Estas anomalías podemos verlas como outliers, ¿sí? De ese punto de medición. Después analizamos lo que es el tráfico, tanto tráfico entrante como tráfico saliente.
Por lo tanto, hicimos box plots para cada uno de los puntos de medición y a simple vista podemos ver que los comportamientos de los tráficos difieren entre uno y otro. O sea que el análisis por punto de medición es el análisis más acertado en el caso del tráfico que hacer un análisis o por equipo o del dataset completo. En un primer momento pensamos que las variables tenían una densidad de probabilidad normal, pero bueno, analizando estos puntos de medición vimos que la distribución, si bien en algunos puntos se asemejan, no serían normales. Pasamos a analizar el tráfico de entrada, ¿sí? Cuando analizamos el tráfico de entrada, vimos que al ser muchos puntos de medición no podíamos abarcar a todos, así que seleccionamos algunos puntos de medición en particular y notamos el caso de estos 5 seleccionados que tienen un comportamiento más bien estable durante la semana, pero en algunos otros puntos de medición detectamos que tenían, por ejemplo, un comportamiento estable de lunes a viernes y caía sábado y domingo o a la inversa, ¿sí? Cuando fuimos al análisis de la franja horaria de uso, vemos que ahí sí hay un claro descenso del tráfico entrante en el horario de las 4:30, 8 de la mañana, y a posterior del mediodía ese tráfico aumenta significativamente, ¿sí? Cuando analizamos el tráfico de salida, bueno, nos dimos básicamente con el hecho de que es similar el comportamiento al tráfico de entrada, lo cual es totalmente obvio porque es una petición que tiene un resultado. Por lo tanto, si tomamos los mismos puntos de medición que hicimos antes, vemos que el comportamiento del tráfico de salida es estable similar, en el caso de estos puntos de medición en particular, y en el caso de estos puntos de medición con respecto a la franja horaria de uso, en el tráfico de salida, vemos que decae en los mismos horarios que en el tráfico de entrada y se incrementa en los mismos horarios que en el tráfico de entrada. Después hicimos un análisis de correlaciones entre las variables de tráfico de entrada y tráfico de salida, que sabíamos que era como de cajón, que había una correlación. Lo que sí encontramos es algo raro o inesperado, que fue como dos conjuntos o dos sets de puntos de medición claramente identificados en este gráfico, ¿sí? Dos sets diferentes. Con respecto digamos, al consumo de tráfico de entrada, con respecto al consumo del tráfico de salida. ¿Sí? Después pudimos detectar qué puntos de medición tenían un comportamiento u otro. Bueno, y con eso concluimos todo lo que era la primera materia, que era la visualización, el análisis y la visualización del dataset, y ya empezamos a entender un poquito más sobre los datos que estábamos trabajando. Entonces, llegamos a la conclusión que trabajar en bits, para los que era tráfico de entrada y salida, era como que muy dificultoso porque estábamos trabajando con cifras muy grandes, por lo tanto creamos dos nuevas features a partir de las originales, que es convertir los bits en gigabits o megabits de acuerdo a la tipología del punto de medición, ¿sí? Y empezamos a analizar el tema de los missing values, los valores nulos. Bueno, para el caso de la latencia, vimos que tanto medio como modo eran muy similares, ¿sí? Y eran muy similares a través de los puntos de medición y muy similares a través del dataset completo. Por lo tanto, analizamos a ver cuál era mejor usar, si medio o moda, y encontramos que en el caso de la moda había muchos más puntos de medición que tenían el valor de la moda. Entonces, reemplazamos los pocos missing values, porque si bien había algunos, no eran muchos la cantidad de missing values, dentro del dataset reemplazamos la latencia por la moda de todo el dataset. En el caso del porcentaje de pérdida de paquete o pack loss, nos dimos que más del 60% de los datos tenían ese valor en cero, ¿sí? Lo cual representaba la moda. Por lo tanto, y que no había cambios si trabajábamos con el dataset completo por equipo, por punto de medición, así que decidimos tomar la moda, que era cero, y reemplazar todos los missing values
por las modas. Una cosa importante que detectamos es que los nulos no estaban relacionados, los missing values no estaban relacionados. Podrían ser que tenían missing values en latencia y no en las otras variables y al inverso. En el caso del tráfico de entrada y salida, como ya hemos visto en las slides anterior, vimos que lo mejor y lo más indicado era trabajar por punto de medición porque tiene cada punto de medición un comportamiento diferente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para reemplazar esos missing values? Tomar la media por punto de medición y reemplazarlos. Y para probar todo el tema de encoding o codificación, vimos que la feature adecuada eran los puntos de medición para abstraer, digamos, la información del análisis y después posterior de los modelos, los codificamos. Bueno, y con esto hicimos como un análisis en general que nos sirvió para aprender del dataset y empezar con la parte de Machine Learning. Carlos. Bueno, como trabajo para la introducción del aprendizaje automático, hicimos regresión sobre la variable latencia y clasificación sobre la variable de pérdida de paquetes. Hicimos regresión lineal a latencia, primero utilizando un solo future, luego utilizando todo el conjunto, y con todo el conjunto nos dio un error cuadrático medio más bajo. Una cosa parecida nos pasó con la polinomial, que nos terminó en un modelo mejor que el de regresión lineal. Siguiente slide. Después, para la clasificación, lo hicimos sobre la variable de pérdida de paquetes, que es una variable numérica, la pasamos a categórica, haciendo una separación según los rangos que se ven ahí en la imagen. Ahí se ve en la imagen en la izquierda, se ve la cantidad que tiene cada categoría, que quedó con cada categoría según esta clasificación. Y bueno, acá podemos ver la matriz de confusión. A la izquierda está con los valores por defecto que viene para la regresión logística de scikit-learn, y en la derecha está con los que nosotros fuimos modificando y tratando de mejorar el modelo, pero nos terminó dando que era mejor con los valores por defecto. Nos dio una accuracy alto, pero en realidad si vemos el balance accuracy es bastante bajo, y esto es porque básicamente el modelo nos tira todo como si fuera de una sola categoría, que es la que más tiene. Bueno, esto al final nos termina dando muy buenos resultados porque lo que vimos, o sea, visualmente no pudimos comprobar que haya una correlación entre las variables que queríamos predecir y las variables que usamos para fabricar el modelo. Bueno, ahora Sergio va a presentar una parte que nos dio mejores resultados. Interesante. Sergio. Bueno, continuando con la siguiente materia, la parte de aprendizaje supervisado, el primer desafío que nos encontramos aquí fue trabajar con series temporales, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de las series temporales? Que uno tiene que respetar el orden de los datos, digamos. No es cuestión, para el caso de separar entre datos de entrenamiento y datos de testeo, no es lo mismo que hacer lo que se hace usando la librería scikit-learn, digamos, es hacer una mezcla de los datos y dividirlos, sino se debe mantener el orden de las mismas. En este caso nosotros contábamos con datos de 3 meses. Lo que se hizo fue, bueno, tomar los 2 primeros meses anteriores para los datos de entrenamiento y el último mes para datos de prueba o de testeo, ¿no? Siguiente slide. Para arrancar, como primer modelo que se utilizó fue el Random Wall, que es el modelo más burdo, el modelo naive, que lo que hace es tomar la última muestra de la serie temporal y replicarla H veces, ¿no? Como se puede observar ya de por sí, como replica el mismo dato de manera constante, es un modelo muy malo, digamos, y esto se puede ver claramente en donde se ve la línea roja remarcada, que en comparación con los datos que están en azul, que son los datos reales, no hay ninguna correlación, digamos, es muy malo. Siguiente slide. Entonces, un siguiente paso fue analizar el random walk, pero esta vez por temporadas, digamos. Este es un modelo muy bueno, sobre todo si la serie temporal que estamos analizando es estacionaria. ¿A qué me refiero con estacionaria? Es que tiene un patrón repetitivo, digamos, y para este caso, para este punto de medición en específico, así era, digamos. La demanda de tráfico, tanto para el tráfico de entrada como para el tráfico de salida, es el mismo. Así que
el modelo se ajusta muy bien, digamos, ¿no? Como podemos ver acá en azul es el modelo, son los datos verdaderos, y los que son las líneas punteadas son la predicción o el forecasting, como se llama para el caso de las series temporales. Siguiente slide. Luego el otro modelo que se analizó fue el Exponential Smoothing, que lo que hace es hacer predicciones en base a promedios ponderados de muestras anteriores, digamos. En este caso también el resultado es bueno, pero solo para los primeros 12 días, digamos, no todo para el mes completo, ya que se empieza a producir un desfasaje a partir del día 12, que hace que, bueno, el error se empiece a incrementar, ¿no? Siguiente slide, esto lo podemos ver comparando tanto lo que es el error cuadrático medio y como así también el error estándar, ¿no? Como ver que para el random walk por temporadas es mucho más bajo que para el exponential smoothing, tanto para el tráfico de entrada como para el tráfico de salida. Siguiente slide. Y para el caso de la materia de aprendizaje no supervisado, lo que se hizo fue, bueno, vamos a analizar o vamos a clasificar el comportamiento de las series temporales, o bueno, de todas las series temporales, de todos los puntos de medición que teníamos, para ver qué es lo que nos encontrábamos, ¿no? Siguiente slide. El primer algoritmo que se utilizó, o el primer modelo, fue el algoritmo de Time Series K-means, que pertenece a la librería de TS-Learn, que es una variación de Skitlearn, pero para series temporales, ¿no? En este caso, haciendo el análisis del codo, se encuentran que la mejor agrupación es usando 5 clusters, en donde la mayoría de los clusters se encuentran, la mayoría de las series temporales se los agrupan en uno solo, que es el clúster número 2, empezando por 0. Donde podemos observar que en negro se encuentran todas las series temporales y en rojo son los centroides de cada uno de los clusters, ¿no? Ese es el conjunto. Siguiente slide. Para ver más o menos qué es lo que estuvo agrupando, hicimos una comparación con lo que respecta a la capacidad máxima de cada punto de medición, de cada puerto de cada punto de medición. Y acá encontramos que las agrupaciones son en base a la capacidad máxima, digamos. Hay series temporales que se lo agrupan en aquellas que pertenecen a 40 gigabits de capacidad máxima, a las de 30 y a las de 20, y después en un mismo grupo, en el grupo número 2, a todos aquellos puntos de mediciones que tienen capacidades más bajas, ¿no? Y si da un caso particular para a los puntos de mediciones que tienen 10 GB de capacidad máxima, porque los divide en 3 grupos, y esto se debe a que, si bien los puertos tienen una capacidad máxima de 10 gigabits, la demanda de tráfico, los picos de tráfico alcanzados, no llegan a su capacidad máxima, son mucho más pequeños, y es por eso que lo agrupan casi al 50, al 54% en el mismo grupo que los de puntos de medición de capacidades más bajas. Entonces, siguiente slide, para analizar este grupo que tiene la mayor cantidad de puntos de medición, se hace un segundo nivel de agrupamiento utilizando los modelos aglomerativos. Acá podemos ver que más o menos los clústeres encontrados utilizando una distancia, un límite de distancia entre 4 y 5, podemos ver que tenemos 4 clústeres, ¿no? Tenemos el clúster evidente, que son los que están marcados en rojo, el otro que está marcado en verde, y tenemos 2 series temporales aisladas, que son las series 9 y el punto de medición 9 y el punto 11. Que eso lo vamos a ver siguientemente. ¿De qué se trata, no? Siguiente slide. Bueno, acá analizando los clústeres podemos ver que los 2 puntos aislados son aquellos, las 2 series temporales aisladas son las que se encuentran en el nivel inferior, donde podemos ver que la que está en el clúster número 3, empezando desde 0, tiene un patrón de tráfico creciente, digamos, ¿no? Y eso se diferencia totalmente de las anteriores. Y para el caso del número 2, también tiene un tráfico creciente, pero que va variando, digamos, ¿no? Tiene demanda de tráficos altas durante la semana y caída durante los fines de semana. Y para el tráfico, para el clúster número 1, podemos ver que se agrupa todos los puntos de mediciones que tienen demandas pequeñas, digamos, manejan tráficos chicos, pero con eventuales picos importantes, digamos, ¿no? Eso habría que ver, esto podría ser considerado como una anomalía, digamos, para ver de qué se trata, si es un evento en particular que produce
una gran demanda de tráfico o es un posible ataque de los famosos denegación de servicio que se conocen, ¿no? Y para el caso del clúster número 2 y el clúster 0, bueno, podemos ver que son tráficos más o menos regulares, por lo que podría considerarse regular, con picos de demanda durante la semana y caída durante los fines de semana, con eventuales picos que podrían ser considerados como anomalías también, ¿no? Siguiente slide. Bueno, y acá con lo visto y analizado hasta el momento, decidimos retomar las preguntas que teníamos al principio y ver si de alguna forma las pudimos contestar. Entonces, una de las preguntas era si podíamos predecir cortes o desperfectos en la red. Si bien analizamos tráfico y analizamos latencia, vimos que los modelos que inicialmente usamos, no los de series temporales, sino los de regresión lineal y regresión logística, no daban resultados satisfactorios, por lo tanto no pudimos encontrar un modelo eficiente para poder resolver esta pregunta. Sergio. Para el caso de la pregunta 2, que si podemos predecir el uso de la red en las próximas 24 horas, esta sí es posible, sobre todo para los puntos de medición que habíamos observado que tienen un comportamiento estacionario, ¿no? Esto utilizando tanto exponential smoothing como el random walk por temporada, daban buenos resultados. Algo sí que podríamos haber hecho también es, bueno, utilizar los mismos modelos, pero para aquellos puntos de medición que no tenían un patrón de tráfico tan estacionario como habíamos visto en el práctico de aprendizaje no supervisado, donde habían tráficos que ya tenían picos importantes, comportamientos distintos, comportamientos crecientes, digamos, en función de los grupos que se encontraron, ¿no? Y para el caso de la siguiente pregunta, si es posible detectar anomalías o comportamientos sospechosos, bueno, esto viene a colación tanto del práctico de la primera materia como el del aprendizaje no supervisado. Bueno, vimos claramente que hay series temporales que en base a los agrupamientos se agrupaban en función si tenían ciertos picos que no correspondían a un comportamiento esperado, ¿no? Entonces, esto sí es posible detectarlo. Y también para agregar con respecto a ese punto, podemos ver que la latencia y el pérdida de paquete también tenía ciertos outliers que eran sospechosos o valores anómalos, por lo tanto podemos decir que sí pudimos detectar anomalías o comportamientos sospechosos en el dataset que manejamos. Con respecto a la siguiente pregunta, si la actividad de la red varía según el día de la semana o mes, esto es cierto, digamos, podemos verlo en los análisis de la primera materia como el de la última. Se pueden ver que hay comportamientos distintos durante la semana, digamos, tenemos puntos de mediciones que tienen un patrón de tráfico medio constante durante la semana con picos durante el fin de semana y otros que tienen un comportamiento estable durante la semana y caída durante el fin de semana, ¿no? Es posible interpretar esto como que son puntos de mediciones o puertos que están conectados a oficinas y otras que están conectados a hogares, ¿no? Bien, y con respecto a la última pregunta que estaba relacionado a que si los cortes de la red están relacionados a ciertas variables del set de datos, la verdad es que no, o sea, esa pregunta corresponde como un análisis más ambicioso del que hemos hecho hasta este punto o hasta este momento y que no la podemos resolver con lo que vimos hasta hoy y lo dejamos como pendiente para seguir adelante y analizando y estudiando dentro del proyecto. Sí. Otra cosa que también podríamos haber realizado es en la parte del aprendizaje no supervisado. Bueno, vimos todos esos agrupamientos que hacían los diferentes modelos, pero bueno, hacer un análisis de componentes principales y ver realmente qué es lo que, o en qué se basaba en separar un grupo de otro, digamos. Ese análisis tampoco lo llegamos a realizar. Bueno, muchas gracias. Gracias.